Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuela Arancilla y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la campaña Que no te apaguen, una iniciativa de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, dedicada a visibilizar y denunciar la criminalización de la protesta social y sobre todo a la actual política de criminalización de la protesta social y de construcción de un andamiaje legislativo que busca facilitar y legalizar la misma. Sobre esto y más vamos a platicar el día de hoy, así que quédense con nosotros, regresamos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Serapaz en Rompeviento TV. Como les comentamos al inicio, vamos a estar platicando sobre la criminalización de la protesta social y sobre la campaña Que no te apaguen, una iniciativa lanzada por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Y bueno, para esto tenemos a dos invitados muy especiales. A mi lado está Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Muchas gracias, Simón, por estar aquí de nuevo con nosotros. Buenas noches, gracias. Y a Citlali Hernández, colaboradora de Serapaz y también integrante de la campaña Que no te apaguen. Muchas gracias, Citlali, por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Y bueno, pues antes de hablar propiamente sobre la criminalización de la protesta social, o más bien la situación de la criminalización aquí en México, sería interesante solamente que nos aclararan a qué nos referimos con criminalización de la protesta social. Bueno, es un fenómeno en el que el poder del Estado busca resolver conflictos sociales a través del derecho, despolitizar los conflictos sociales, llevarlos al campo jurídico, particularmente al campo del derecho penal, desnaturalizando su contenido, su esencia y criminalizando a quienes se manifiestan en contra de alguna política pública o reivindican algún ejercicio de un derecho. Bueno, pues el 9 de abril varias organizaciones conformaron este Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. ¿En qué escenario nacional ocurre esto y por qué ahora es un momento importante para lanzar este frente? Bueno, desde el 1 de diciembre del 2012 inició un fenómeno en la Ciudad de México, pero en todo el país, que es preocupante en el sentido de la forma como se ha utilizado la fuerza pública y se ha utilizado todo el andamiaje institucional y el poder del Estado para generar una dinámica complicada, ¿no? El 1 de diciembre hubo una confrontación muy fuerte y una brutal represión por parte del gobierno del Distrito Federal, una represión en donde hubo decenas de personas detenidas a las que después no les pudieron fincar ninguna responsabilidad por ningún delito cometido, que tuvieron que salir en libertad, y ese ha sido un fenómeno que se ha venido reproduciendo en los últimos meses, que ha venido ocurriendo con estos famosos ya encapsulamientos que han estado desarrollándose durante las movilizaciones, pero además estamos hablando de un clima a nivel nacional de criminalización que no solo se refiere al tema de del encapsulamiento durante las protestas, sino que también se refiere a este fenómeno complejo de ejercicio autoritario del poder que tiene decenas de presos políticos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde hay toda una estructura complicada y bueno, para las organizaciones que estamos en el frente, evidentemente es un escenario que requiere de visibilizar lo que está pasando, de atender el tema de derechos humanos, todas las violaciones a derechos humanos que se han venido ocurriendo desde entonces y invitar a la sociedad civil a estar al pendiente de esta situación. Sí, y que en términos de el avance en cuanto a las libertades democráticas, particularmente en la Ciudad de México, se había generado durante décadas
como consecuencia de la movilización del campo popular, asistimos, como señala Citlali, a una regresión muy peligrosa que bordea el autoritarismo como un mecanismo de gobernabilidad en estos esquemas que durante décadas el sistema de gobierno, particularmente en el PRI, digamos, funcionó como una forma de resolver y de contener a los grupos sociales mediante la represión abierta de las organizaciones, de los sindicatos, de la represión también o la detención selectiva de los dirigentes, el encarcelamiento, digamos, todas estas estructuras que funcionaron durante décadas como un mecanismo altamente represivo y autoritario están siendo nuevamente implementadas. Estamos en un momento de regresión en cuanto a ese avance, en cuanto a las libertades democráticas y lo vemos no solo en cuanto a las prácticas, digamos, en el ejercicio con la presencia de la policía en las calles, con la detención arbitraria de personas, ¿no? Sino además que en este momento el modelo busca desde el derecho, desde las leyes, incluso desde la propia Constitución, establecer todo un marco normativo para permitir esta criminalización de la protesta y del disenso. Okay. Entonces hablamos de un retroceso en estos derechos y además un momento clave en donde justamente se están llevando a cabo y se están discutiendo y aprobando estas iniciativas. Bueno, ya empezaste a dibujarlo un poco, pero ¿a qué podemos atribuir este fenómeno de criminalización de la protesta social, aparte del regreso del PRI? Bueno, digamos, hay como toda una serie de elementos que buscan la restricción, digamos, del ejercicio de ciertos derechos y que ante la emergencia, digamos, de formas novedosas de movilización, de lucha social, que tiene que ver también con la utilización de la tecnología, por ejemplo, en el campo del Internet, también ahí, en estos espacios, se da esta disputa, digamos, y esta necesidad por parte de un gobierno que antepone, digamos, mecanismos altamente autoritarios como forma de control, que busca ocupar, digamos, estos espacios, que busca regular el ejercicio de los derechos, que busca restringirlos lo más posible y en las formas más extremas que busca criminalizarlos. Entonces, vemos que como las formas de lucha también se han modificado y han evolucionado, las formas también como de contención buscan copar estos nuevos espacios y también restringir las nuevas tecnologías, el Internet, la geolocalización, digamos, todo este campo donde ahora también de manera emergente se están dando los movimientos sociales, la difusión, busca ser controlada y restringida. Sí, yo creo que también estamos ante un fenómeno de consolidación y la necesidad de consolidar el modelo democrático en el país, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento, o sea, la protesta ha sido muy significativa a lo largo de la historia, es una forma de ruptura, es un momento de crisis, pero también eso abre una posibilidad de transformación positiva, ¿no? Entonces, la importancia que tiene en este contexto hablar de libertad de expresión, de hablar de defensa del derecho a la protesta, tiene que ver también con la discusión y el momento democrático en el que está el país. O sea, el regreso del PRI de alguna manera sí nos pone en cuestionamiento este principio, este elemento fundacional, y evidentemente que ahí hay mucho que decir, mucho que preguntarnos, mucho que cuestionar de lo que está ocurriendo, pero sobre todo pensar en cómo se enmarca todo esto y cómo se va construyendo un país democrático en la lógica de la defensa de la seguridad humana, en una perspectiva de derechos humanos, en una perspectiva de consolidación que tendría que apostar a eso. Y bueno, lo que estamos viendo al contrario es más bien un proceso de retroceso que es preocupante y que se lleva no solo al ámbito de la protesta, sino en general al terreno de la libertad de expresión, con el problema de los periodistas, el problema del Internet, que ahora está también en cuestionamiento. Es decir, hay un escenario muy complicado para esta necesidad que el país tiene de entrar a un proceso verdaderamente de consolidación democrática. Sí, y que este escenario también tiene que ver con la falta de vigencia de ciertos derechos, con la afectación a grandes sectores de la población, con una política económica también que es altamente lesiva de los derechos de las mayorías, con un sistema político que se ha aislado o se ha distanciado, digamos, del ejercicio efectivo de los derechos y que, digamos, la estructura gubernamental está favoreciendo
ciertos intereses particularmente económicos en detrimento de grandes sectores sociales, y esto está generando movilizaciones, protestas, descontento social. Entonces habría que ver también que la protesta tiene una causalidad, ¿no? Y que si la gente está saliendo a manifestarse porque no encuentra otras formas para hacer visibles sus demandas o defender sus derechos, es porque detrás hay una afectación también por las políticas del Estado hacia los derechos, y que estamos, digamos, en este momento de ruptura, de distanciamiento entre el campo político, el Estado y los intereses de las grandes mayorías, y esto justamente está generando y multiplicando las protestas a lo largo del país. Y también habría que profundizar, digamos, en las causas de las protestas, y que lejos de resolverse estas afectaciones, el Estado está optando, digamos, por la resolución mediante la fuerza del conflicto social. Digamos, frente a los retrocesos que hay en estos derechos que garantizan las condiciones de vida digna de las personas frente al descontento y frente a la preocupación se movilizan, y en vez de que estas demandas sociales sean atendidas, se está, digamos, buscando criminalizar la protesta social, y esto es algo sumamente preocupante, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene a nivel político y social la continuación de esta tendencia que estamos viendo y que más adelante vamos a exponer con un poquito más de detalle? Bueno, a mí me parece que sería, de continuar este proceso en donde se está consolidando todo un andamiaje legal, la complicidad entre el poder judicial de pronto también junto con el poder político, donde termina siendo el juzgar a los estudiantes, a los jóvenes, a las personas que protestan, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. De alguna manera estaríamos viendo un proceso de fortalecimiento autoritario que sería muy grave y muy delicado, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí sería muy importante intentar buscar alternativas en este camino. Y frente a un proceso también de deslegitimación de ese poder público que cada vez se distancia más, digamos, de las demandas sociales y que parece funcionar únicamente bajo sus propios intereses, entonces hay una pérdida de legitimidad en cuanto al poder del Estado, ¿no? Hay un distanciamiento del ejercicio que tendría que ser un poder al servicio de las mayorías, pero que contrario a esto está afectando a grandes sectores sociales, a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, mediante el establecimiento o el fortalecimiento de ciertas políticas que favorecen únicamente a ciertos intereses económicos. Entonces también hay una pérdida de la legitimidad de los poderes del Estado, y estamos en un proceso, digamos, de ruptura frente a ese vacío de legitimidad. Hemos visto que no solamente hay un andamiaje legislativo y, digamos, políticas públicas, etcétera, etcétera, que están favoreciendo la criminalización de la protesta social, sino también la intención de construir un discurso en el imaginario público, ¿no? A través de los medios, a través de justamente deslegitimar las protestas, poner el énfasis más sobre ciertas afectaciones que podrían tener los automovilistas que sobre las raíces y las causas de esas protestas, ¿no? Y que bueno, esto también es algo que la campaña pues está buscando mostrar, ¿no? Como este andamiaje legislativo, pero también todo el discurso y todo el bagaje que se está construyendo en torno a la protesta social, justamente para facilitar también en la opinión pública la criminalización de la protesta, ¿no? Vamos a pasar a un corte, y a continuación vamos a hablar un poquito más sobre el objetivo y el contenido de la campaña y los principales objetivos de la misma, así que quédense con nosotros, regresamos. Usually, memories are a place where we come back to. Sometimes they are a place where we go to, but instead of memories, people call them desires.
hummingbird spaceship will fly me to the moon. It's funny. I always think about Yulia as a hummingbird, but I never told Andrei. Stas doesn't know, but I heard this story once. It was about this breed of South American hummingbirds. The males courted the female in twos, and the refused bird flew toward the sun until he died exhausted. A story is never complete without the empty spaces between images. Stas and Andrei are those empty spaces of my stories. Chalika, over. Chalika, can you hear me? Over. Chalika, I don't know if you can hear me, but I think something might be broken. I'm approaching the far side of the moon. Over. Well, I hope you can fix it soon. See you on the other side. Regresamos a Serapaz en Rompimiento TV platicando sobre la criminalización de la protesta social, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y la campaña Que no te apaguen. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre el contexto nacional en el cual se está dando esta criminalización de la protesta social y ahora vamos a hablar propiamente sobre el Frente y sobre la campaña. En este sentido sería interesante que nos platicaran por qué surge el Frente, por qué surge la campaña y quiénes son sus integrantes. Bueno, el Frente surge a partir de la reflexión colectiva y de la integración de distintas organizaciones que vemos con preocupación este fenómeno que hemos venido compartiendo de criminalización de la protesta, de la manifestación pública, de afectación a todo aquel que disiente en un contexto de autoritarismo de parte de los poderes públicos y que frente a esa realidad como organizaciones decidimos tomar una posición. Vemos también que este fenómeno implicaba la confección de distintas iniciativas legislativas a nivel local, a nivel federal, algunas incluso diseños normativos de tipo administrativo que no son propiamente leyes, pero que digamos forman todo un andamiaje legal para facilitar la criminalización de la protesta, sea de manera directa o indirecta. Entonces, frente a esa realidad es que decidimos conformar el Frente y hacer visibles, digamos, todo este contenido normativo que busca la restricción de estos derechos. Sí, yo creo que el Frente también pues tiene la intención de visibilizar y de invitar a la opinión pública a reflexionar de lo que está pasando a partir de un informe serio. Es el trabajo colectivo que han hecho todas las organizaciones que integran el Frente. Ha sido un trabajo muy importante de cada uno, del análisis que se ha hecho de la información que se tiene, el análisis de cada una de las iniciativas y entenderlas en el marco de un contexto. Yo creo que es un informe que tiene mucho que aportar, que puede ser muy útil en general para entender cuál es el escenario de lo que se está viviendo en el país en este momento y también que de alguna manera a partir de esto podemos ver que de pronto pareciera que sí se está configurando una forma de gobernar, que sí se está configurando una forma de ejercicio político, de una forma de ejercicio de gobierno y bueno, en ese sentido, evidentemente que para las organizaciones pues es muy importante estar al pendiente de eso que está pasando, de analizar con puntualidad cada uno de los elementos que se están configurando. Están las leyes locales que se están estableciendo en los estados para directamente la reglamentación de las marchas y las movilizaciones, pero también hay leyes federales que de manera muy disfrazada, que de manera muy de pronto pareciera que no tiene nada que ver la ley antiterrorista con el tema, pero que sí tienen ahí una articulación que es importante ver como parte de
un solo documento y que ojalá el informe sirva para que también otras instancias, otras instituciones, las comisiones de derechos humanos también puedan observar lo que está pasando y visibilizarlo también a nivel internacional. ¿Quiénes conforman el Frente? Pues somos 9 organizaciones de la sociedad civil, una red también nacional conformada por 72 organizaciones más, con presencia en 24 estados del país. Es decir, tenemos un frente conformado por organizaciones de todo el país. Está el Centro PRO, está Serapaz, el Centro Fray Francisco de Vitoria, el Colectivo Causa, el Instituto Mexicano de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana, y bueno, artículo 19. Digamos, somos más la Red Nacional de Organismos Civiles, todos los derechos para todos y todas, ¿no? Entonces somos un conglomerado muy amplio de organizaciones las que estamos en este esfuerzo colectivo y como bien menciona Citlali, hay como dos intenciones, ¿no? Una, enriquecer el debate público, salir a la sociedad, decir cuáles son los argumentos que desde las organizaciones de la sociedad civil estamos viendo como preocupantes, pero también llevar esta discusión y este debate frente a las propias autoridades, ¿no? Frente a los congresos, frente a los poderes legislativos que están configurando estas iniciativas, porque pareciera que a veces se cuestiona que en las organizaciones solo criticamos el trabajo legislativo, pero creemos que tenemos toda la legitimidad por una parte, pero también toda la capacidad de llevar al tema de un debate técnico estas iniciativas y por qué con justificación y con argumentación podemos decir que son restrictivas de los derechos fundamentales. Entonces también ahí creemos que hay un aporte técnico muy importante que puede alimentar el debate al interior de los parlamentos y evidenciar por qué estas iniciativas afectan los derechos humanos. Y nosotros también podemos y tenemos esa obligación de llevar este debate también en todas las iniciativas en las que se están presentando. Bueno, con ese perfil de organizaciones vemos que el Frente sí tiene una visión, digamos, bastante completa desde el trabajo que cada organización hace. Propiamente, y es algo que Citlali ya nos había empezado a esbozar, el contenido del informe en torno a este andamiaje que se está construyendo, digamos, esas partes de este andamiaje, a lo mejor podrían ahondar un poquito más sobre eso. Sí, bueno, en el informe damos cuenta de alrededor de casi 20 iniciativas que al menos en el último año, particularmente 2013 es, digamos, un año en el que estas leyes contra la manifestación pública empiezan a ser más recurrentes al interior tanto de los congresos a nivel estatal como en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces vemos que la criminalización, lo que damos cuenta en el informe, se da por dos vías. Una directa, en la cual hay iniciativas que buscan la restricción de los derechos a la manifestación, que imponen horarios, restricciones hacia ciertos lugares en los cuales no se puede manifestar, requisitos administrativos como iniciar solicitudes de permisos previos, digamos, todas estas normas buscan una restricción o una limitación injustificada, desproporcional de los derechos que componen la protesta. Y esto se da de manera directa, ¿no? Digamos, va contra el sentido de las manifestaciones y de las reuniones en los espacios públicos. Y hay otra serie de iniciativas que si bien parecieran no tener relación, como señala Citlali, con la manifestación, la protesta social, la ocupación de los espacios públicos, pueden ser utilizadas en contextos de protesta social, desnaturalizando su contenido. Y ahí vemos otra serie de iniciativas también, algunas de carácter penal, como las modificaciones al Código Penal Federal en materia de terrorismo, algunas que tienen que ver con la ley de telecomunicaciones, que buscan la restricción de los contenidos o de cierta información en Internet, o que buscan generar una facultad discrecional para que las autoridades suspendan el servicio de Internet en ciertos lugares. Vemos también las leyes que tienen que ver con la geolocalización y que implica también que las autoridades puedan tener conocimiento de una serie de datos personales de una persona que está siendo investigada, pero que no hay control judicial tampoco sobre eso. Vemos el incremento a las penas
por actos que se den en manifestaciones públicas, a los delitos como los ultrajes, ataques a la paz pública. Eso se vio en el Distrito Federal. Entonces vemos que hay una serie de iniciativas que, si bien parecen no tener relación con la protesta, sí pueden ser utilizadas en contexto de protesta social, y esto también es lo que vemos altamente preocupante. Y una de estas, digamos, de las más graves también, es la que tiene que ver con la reglamentación del artículo 29 constitucional, que permite la suspensión de garantías, y que también hay una iniciativa presidencial elaborada por el presidente Enrique Peña Nieto, y que en esta iniciativa ya se permitiría que el presidente, sin la aprobación del gabinete y únicamente con una mayoría simple con la cual cuenta, pudiera suspender las garantías en el país. Y hablar de este tema de estar pensando en suspender las garantías en el país no suena tan descabellado en este momento, ¿no? O sea, suspender las garantías implica hablar de estado de excepción, que es un momento donde o sea, no tienes libertades, no tienes derechos sociales, digo, de derechos individuales, y de lo que estamos hablando es ahí de un andamiaje que se está construyendo para fortalecer el papel de la presidencia. Y si eso lo llevamos al análisis de la serie de reformas que se han venido haciendo, donde la reforma educativa también le está apostando a un mayor control del poder federal de lo que está pasando alrededor, en términos de la ley de telecomunicaciones, también es gravísimo la forma como desde el gobierno se está pensando, y desde el gobierno federal, concentrar poder en términos de contenidos, en términos de reglamentación. O sea, de hecho, uno de los problemas que hemos estado viendo tiene que ver con justamente la ley de telecomunicaciones, en donde con esta ley se le estaría dando autorización a cualquier policía federal o a las policías locales cuando haya peligros, no solo de seguridad nacional, incluso de seguridad pública. Eso es muy importante, porque eso prácticamente deja al juicio de un policía, de una autoridad menor, la posibilidad de, en un perímetro muy específico, cuando se considere que sea necesario, bajar el switch, y que en ese momento se haga silencio absoluto y puedes no enterarte de lo que está pasando ahí. Eso, en el escenario de lo que ha venido ocurriendo, es gravísimo, porque eso ha sido el instrumento que ha tenido la sociedad en este momento para protestar frente al abuso del poder y frente a las violaciones a derechos humanos que han sido flagrantes, que se han visto, que se han videograbado, que se han tomado decenas, cientos de fotografías, y que bueno, está el caso de la página 1 de MX, que también fue censurada, que se bajó la página, y bueno, todo esto se vuelve prácticamente legal con este escenario, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante. O sea, tomando algunos elementos que han dicho, podríamos visualmente pensar en a lo mejor partecitas que parecieran estar desvinculadas, pero en realidad están interconectadas y forman una estructura, ¿no? Y que es una estructura que en algún momento que consideren necesario, pues se puede echar a andar, digamos, las distintas partes de esa maquinaria, ¿no? Y sí es sumamente preocupante. Es básicamente legalizar la criminalización de la protesta social, que es un derecho, ¿no? Ustedes, bueno, en el informe se hacen algunas distinciones entre criminalización directa e indirecta, y hay algunos conceptos que valdría la pena a lo mejor desmenuzar un poco. ¿A qué se refieren con estas distinciones? Mira, como vemos esta serie de iniciativas que parecen no tener una articulación o una vinculación, pero que enmarcándolas en el contexto y la situación que vive el país, se hace muy inteligible, digamos, la intencionalidad, la racionalidad política que subyace en ellas. Entonces nosotros vemos que, como mencionábamos, hay legislación que busca la criminalización directa, que es justamente la restricción de la protesta social, de los derechos que están contenidos en ella, la de manifestación, la de reunión, la de ocupación del espacio público, el derecho de petición. Todos estos derechos que integran, digamos, la protesta, se ven restringidos de manera arbitraria con la imposición de medidas que buscan el control de parte de las autoridades, y que es lo que hemos venido señalando: la prohibición para manifestarse sobre ciertas vías o para permanecer, por ejemplo, en plantones, la restricción en términos de horarios, de días, de permiso previo, lo cual también constituye un acto de censura, la restricción para que no se puedan señalar consignas, por ejemplo, ¿no? Se habla de ataques a la paz pública o atentados a la moral en algunas de estas disposiciones, que finalmente llevan un campo muy subjetivo de las autoridades
los mecanismos para poder disolver las manifestaciones, justamente cuando se ataque a la moral o a la paz pública, sin tener muy claro qué es esto, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos imponen una criminalización directa, ¿no? Una restricción ilegítima a estos derechos. Y por otra parte está esta forma también de utilizar otras normas, otras legislaciones que no tienen que ver directamente con el ejercicio de la protesta o la manifestación, pero que desnaturalizando su contenido o en una aplicación política de estas normas pueden utilizarse para criminalizar a quien protesta, y es como calificarlo de terrorista, que no se puede incluso ir tapado, que no se pueden decir ciertas consignas. O sea, todas estas legislaciones, aunque no tienen que ver con protesta, pueden ser utilizadas en el marco de manifestaciones públicas para castigar a quien está en el ejercicio de sus derechos. Okay. Bueno, con esta última explicación que nos das, vamos a pasar a nuestro siguiente corte, y regresando vamos a hablar un poquito más sobre la protesta social en sí, ¿no? Así que quédense con nosotros, regresamos. Curiosamente, la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, ¿no? Porque se enfocan en la costumbre, bueno, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron, ¿no? No vieron cómo Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, no vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween, ¿no? Pues sí, es una cosita, pues, ¿no? Regresamos a Serapaz en Rompimiento TV, platicando con Simón Hernández del Centro PRO y Citlali Hernández, quien es colaboradora de Serapaz y ambos miembros del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, sobre la criminalización de la protesta social. Y bueno, pues en este bloque queríamos hablar sobre todo en qué es protesta social y un poco qué está detrás de la protesta social, ¿no? Entonces sería interesante primero que nos hablaran sobre
sobre qué es la protesta social, pensando que aunque hemos hablado sobre manifestaciones, sobre actos públicos y la restricción de esta posibilidad de expresarse públicamente, la protesta social, digamos, no es solamente la manifestación, sino la posibilidad de organizarse para defender los derechos y las condiciones dignas de vida, ¿no? Pues la protesta social en general es un motor de las sociedades. O sea, la protesta es un instrumento de crítica, es esta posibilidad de cuestionar, la posibilidad de decir que algo no está bien, y solo en la medida de que se reconoce que algo no está bien, está la posibilidad de transformarlo, ¿no? Y eso llevado a nivel macro, a nivel social, implica también la posibilidad, y es el elemento, es el recurso que tiene la sociedad civil, los ciudadanos, las mujeres, hasta los niños, de decir que algo no está ocurriendo bien. Y en México hay muchas cosas que no están ocurriendo correctamente, y en ese sentido defender el derecho a la protesta, reconocer la importancia del derecho a la protesta, obedece sobre todo a reconocer esa importancia histórica, ese motor que implica la transformación, porque la sociedad es una cosa que se mueve, que todo el tiempo está transformándose, que se está convirtiendo en una cosa diferente todo el tiempo, y esa posibilidad solo puede estar en la medida que reconozcamos que eso es necesario. Y cancelar la posibilidad de la protesta, cancelar el derecho a la protesta o generar un discurso que la criminalice en el sentido de que se vea como algo negativo, es que tú eres muy criticón, es que tú de todo protestas, tú no, es que a todo dices que no, eres una persona negativa. O sea, eso es fomentar una perspectiva acrítica de la realidad que no ayuda a los procesos de transformación. Entonces, creo que sí es importante recuperar la idea de la protesta como un elemento positivo de las sociedades, este discurso que te enseñan desde chiquito, pero mi niño no se deje, ¿no? O sea, todo el tiempo es no te dejes, pero al final cuando estamos hablando de la sociedad hay que ser sumiso, ¿no? Eso es lo que se está promoviendo con el discurso, y eso lo vimos recientemente en medios de comunicación, en el caso de los maestros, lo hemos visto en el discurso, hoy por ejemplo, que estamos a un día del aniversario de la huelga estudiantil del 99, cuando vimos todo este despliegue de información falsa, generando una estrategia de odio contra los estudiantes universitarios, y que es el mismo discurso que hemos visto que se ha reproducido en el caso de los macheteros de Atenco, ¿no? Que no son pobladores, no son actores que están luchando por defender un derecho, son estos violentos, o sea, priorizando el discurso violento, un discurso de confrontación. Y ahora lo estamos viendo con los maestros, este discurso incluso en redes sociales, súper agresivo, racista contra los maestros, que hablaba también de contenidos en donde se les discriminaba por su origen étnico. Todas esas condiciones evidentemente que no contribuyen, y que de lo que se trata en este momento es de reconocer que la protesta es un elemento necesario de la sociedad, es un elemento fundamental que debemos promover, que debemos fortalecer, que debemos generar en el mejor ámbito posible como un espacio de diálogo, como un espacio de encuentro, y que evidentemente es el reto al que hoy nos estamos enfrentando, ¿no? Y que a mí me parece importante decir, o sea, la protesta social no es un tema para quienes protestan únicamente, ¿no? O quienes han protestado en el pasado únicamente. O sea, es un derecho que cualquier persona podría tener que ejercer en un caso en el cual su vida, sus condiciones de vida están siendo afectadas por malas decisiones de las autoridades del gobierno, ¿no? O sea, en ese sentido es una discusión que nos compete a todos, ¿no? Tanto quienes a lo mejor pues ya están involucrados en estos temas, como para quienes en algún momento podrían llegarse a involucrar, y no por decisión, digamos, no por gusto, ¿no? Sino por necesidad. Sí, que bueno, nos permite ver al menos la calidad que tenemos en el ejercicio, en la garantía de derechos por parte del Estado, pero también en la propia calidad democrática de la sociedad, porque si una sociedad se pretende democrática, tendría que permitir el disenso, tendría que permitir que aquellas personas con las cuales no estamos de acuerdo puedan expresarse libremente y puedan reivindicar sus derechos, salir a las calles, ocupar una plaza pública sin que ese hecho por sí mismo sea caracterizado como un acto negativo, y también reconocer, digamos, que la protesta muchas veces en situaciones históricas es la única forma de reivindicar o incluso de conquistar derechos. Cuando se caracteriza negativamente y se habla mal de quien protesta,
y se apela al Estado de Derecho, habría que recordar simplemente cómo surge el ordenamiento jurídico en el país y la Constitución del 17, procede de un movimiento social de ruptura, de emancipación, de una estructura que ya no permitía que esos derechos de las grandes mayorías tuvieran vigencia, y todo ese ordenamiento jurídico plasmado en la Constitución del 17 procede de una movilización y de una lucha social muy profunda, que es la de la Revolución Mexicana. Y creo yo también es importante, lo comentaban los compañeros de causa en una de las reuniones, de pronto la calle y las redes y el internet son espacios públicos, son espacios donde la sociedad tiene la posibilidad de participar, donde tenemos una libertad prácticamente absoluta, ¿no? O sea, la calle es nuestra. Y la calle puedes hacer una obra de arte. En algunos tiempos, muchas de las protestas, es decir, muchas de las corrientes de arte, por ejemplo, se daban en el marco de la protesta, en el marco de salir a tomar el espacio público y generar obra, generar alternativas. Es decir, el espacio público no solamente está en cuestión en función de las marchas o de la movilización, sino en la necesidad de hablar, de socializarlo. O sea, lo que hemos visto recientemente sí es un proceso ahí de acotamiento del espacio público que no solo se limita al terreno de las calles, sino que también se está llevando a las redes. O sea, la posibilidad que han abierto las redes no solo para socializar y encontrar tus amigos de la secundaria, sino también un espacio abierto para generar protesta, para generar cuestionamiento, para generar crítica. Es decir, el Twitter, por ejemplo, hoy es un instrumento muy importante de la sociedad para hacer incidencia, para cuestionar políticas. Se han logrado bajar apenas a partir de una campaña en Twitter y que la gente empezó a generar opiniones en Quintana Roo, tuvieron que recular sobre la iniciativa que estaban presentando para la reglamentación de marchas. Es decir, hay espacios que todavía son de la sociedad así, como esta cosa complicada, diversa, plural, súper rica que es la sociedad civil, y que entonces es un espacio propio. Por eso hablar ahora de libertad de expresión y de derecho a la protesta está prácticamente llevado de la mano, porque en este contexto, pues todo lo que tú dices es parte de la sociedad, es parte de lo político, y tienes una posibilidad de incidir muy importante y significativa. Por eso es preocupante que en este contexto se estén acotando todos los espacios prácticamente al mismo tiempo y desde las distintas instancias de gobierno, dejando decisiones de bajos mandos. O sea, comentamos el protocolo de control de multitudes y otras iniciativas que son específicamente, que dejan a la decisión y el criterio de un policía en la calle si puede quitar un picnic, por ejemplo, que está tomándose en viaducto porque es violento, ¿no? Porque es ataques, o sea, a la paz pública, un picnic en viaducto, ¿no? Sobre el camellón, ni siquiera cerrando el tránsito. Ese es el nivel de intolerancia que estamos viendo, y ante eso la necesidad de recuperar el derecho a ocupar el espacio público. Bueno, con esta última intervención vamos a pasar a un corte, no sin resaltar a la protesta social como un derecho, a la protesta social como la expresión de una sociedad y un país democrático, ¿no? A la protesta social como algo que nos compete a todos, es un derecho de todos y todas, ¿no? Y a la importancia de pues, el acceso al espacio público, ¿no? Nuestra posibilidad de desenvolvernos en el espacio público. Vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque aquí en Serapaz en Rompimiento TV. Este es un programa de amor a los libros, de amor a la palabra literaria, pero es además un programa para curiosos, para metiches, para todos aquellos que, como yo, se mueren de ganas de conocer los secretos, las manías, los amores, los odios de sus escritores favoritos. Aquí los vamos a descubrir. Esta cajita es una cajita mágica. Y aquí dentro está lo que más odias en la vida y se va a convertir en algo amable. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que más odias y qué quisieras cambiar?
Whenever I wake up, try and take the shape of turn into the whole wide world I made up. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV, a nuestro último bloque del programa del día de hoy, platicando sobre la criminalización de la protesta social y el derecho a la protesta social. Y bueno, pues en este último bloque quisiéramos hablar un poco sobre las alternativas y sobre el papel de la sociedad civil en este conflicto, ¿no? Entonces, digamos, en términos de qué participación y qué papel tiene la sociedad civil, ¿qué nos podrían comentar? Bueno, creo que como sociedad todos tenemos una responsabilidad sobre las cuestiones públicas, sobre el ejercicio del poder político, y que en esa medida también somos responsables tanto de aquellos discursos que caracterizan negativamente a quien protesta, que reducen y asocian la protesta siempre con violencia, sin entender que es expresión de derechos, que es debate, que es discusión de ideas, que es disenso. En ese sentido creo que la sociedad tiene una disyuntiva, o seguir alimentando, digamos, estos discursos estereotipados, casi siempre negativos sobre quienes protestan, eludiendo la responsabilidad del Estado, además eludiendo nuestra propia responsabilidad como sociedad en la construcción o en tolerar esas condiciones que generan afectación a derechos de ciertas personas y que entonces implican que tengan que reivindicarlos mediante el ejercicio de la protesta. Podemos seguir caracterizando, estereotipando y discriminando a quien no comparte nuestra postura política o simplemente se atravesó en nuestro trayecto, o podemos ser una sociedad que opte por la discusión, por informarse, por entender el sentido de las protestas, por cuestionar dónde están los orígenes, las violaciones a los derechos de las personas que están protestando, y entonces en esa medida exigir al Estado que dé respuesta a aquellos sectores sociales que se ven agraviados y que recurren a estos mecanismos de movilización y de defensa de derechos, y que en esa medida como sociedad también tendríamos que buscar pues mecanismos más incluyentes de participación, de debate público, de información, que nos permitan ser una sociedad mucho más tolerante y democrática en sentido mucho más profundo, ¿no? No solamente reduciendo la democracia como este ejercicio del voto, ¿no? Sino una sociedad verdaderamente incluyente en la que el disenso, la movilización y quien piense distinto no sea un motivo para que lo discriminemos o lo estereotipemos o lo ataquemos o lo caractericemos como un violento, ¿no? Sino que realmente nos permita construir una mejor sociedad mucho más incluyente. Y creo que en esa medida la campaña también permite, ¿no?, llevar a la información a la sociedad, debatir
y poder compartir esto que vemos tan importante en una sociedad democrática. Sí, creo que es importante recuperar la campaña que también está planteada, o sea, que no te apaguen, ¿no? O sea, la idea de la campaña que no te apaguen es una manita que está bajando un switch, o sea, en esta lógica de evitar que eso ocurra, o sea, evitar que te bajen el switch, que te obliguen a callarte, que te obliguen ahí está la imagen en pantalla. O sea, es una idea simbólica, pues, de lo que puede significar que a la sociedad entera la quieran apagar, la quieran silenciar, se quiera censurar, se quiera acotar. Eso es una cosa importante, sobre todo en el marco de lo que en estos momentos se está discutiendo en el Senado y que va a discutirse después en Cámara de Diputados, que tiene que ver en particular con el tema de la ley de telecomunicaciones, que tiene ahorita un elemento súper grave sobre la libertad de expresión y sobre el derecho a la protesta, porque, bueno, ahí hay una connotación de esto que hablábamos hace un momento, de la criminalización indirecta que está latente, que está pendiente y que puede ser utilizada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte importante, y también que la campaña busca explicarle a la sociedad civil con un lenguaje y con un discurso que podamos construir de manera conjunta qué implica la protesta frente a esta campaña permanente y sistemática que se está generando en medios de comunicación oficiales, cuestionando a la gente que protesta, cuestionando a la gente que se moviliza, y en ese sentido, pues la intención de la campaña es invitarnos a la sociedad civil a pensar qué está pasando, que en este país hay tanta gente tan necesitada de salir a la calle a decir que no está de acuerdo, a opinar, a organizarse en su comunidad, en su municipio, frente a un abuso de poder que se está consolidando y que, bueno, es un escenario fuertísimo. Estamos hablando de, por ejemplo, solo en el tema de defensa del territorio, decían los compañeros del Tribunal Permanente de los Pueblos, más de 260 movimientos en todo el país solo en defensa del territorio. Y eso se reproduce en un montón de áreas para derechos sociales, pero también es la necesidad y un instrumento que la gente tiene en general, pues, de protestar, de decir no estoy de acuerdo, incluso en Internet, que es un espacio que pareciera poca cosa, pero que es importante. Y bueno, la campaña busca, a partir de la interacción de todas estas organizaciones que estamos participando, pues generar este ambiente propicio para la opinión, para la construcción de la crítica y por lo tanto también para la construcción de alternativas frente a este escenario al que nos estamos enfrentando. Y digamos, en esta invitación de invitar a la sociedad a la discusión en torno a estos temas, fuera de cámara hablamos también sobre, digamos, esta necesidad de ordenar algunas de las discusiones que se nos presentan como confusas, pero que realmente no lo son tanto, ¿no? Pero que tienen también una intencionalidad al ser tan confusas. A lo mejor podrías comentarnos, Citlali, un poquito sobre esto que comentábamos. Sí, hay una discusión sobre esta idea de los derechos humanos y esta campaña que se ha venido generando, por ejemplo, con el tema de los maestros. En algún momento la Comisión de Derechos Humanos del DF dijo que estaba evaluando la posibilidad de también hacer una recomendación frente al derecho y a la libertad de tránsito de las personas, como si dando como una analogía donde pareciera que los maestros o quien protesta pueda violentar un derecho humano, cuando los derechos humanos solamente pueden violentarse desde las instancias del Estado. Y lo que estamos discutiendo aquí más bien es algo que tampoco se puede ponderar, es decir, no se puede anteponer el derecho de una persona por encima del derecho de otra, pero es claro que de pronto la gente necesita utilizar los recursos que tiene y utilizar el espacio público. Frente a ese escenario es importante reconocer qué es el derecho, o sea, cuáles son los derechos, cuál es el derecho a la protesta, quitarle todo este discurso que está alrededor, que es un discurso que no permite entender esto que ya mencionaba Simón hace un momento, ¿no? Yo creo que es fundamental empezar a cuestionarnos en esta sociedad que pretende ser democrática, pues qué tipo de cuestionamiento podemos hacer a nuestros gobernantes, este ejercicio de gobernanza del que todo el mundo habla, bueno, qué implicaciones tiene en términos de las personas que están ahorita en su casa, las amas de casa, la gente que trabaja en oficinas, todos tenemos una parte en este proceso y de alguna manera la intención es invitarnos a pensar cómo desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi colonia, desde mi escuela, puedo yo generar también alternativas y cómo me afecta una política de censura de la magnitud de la política que se está configurando desde todos los poderes,
porque no solo es la policía que te reprime, son los legisladores que están haciendo leyes, que están acotando, es el Poder Judicial que no está respetando o que está utilizando de manera política las leyes, ¿no? Hay una estrategia ahí muy compleja en donde hay un nivel de necesidad de la gente por salir a la calle, por organizarse, pero también por cuestionar políticas y iniciativas de ley o leyes que se están aplicando, ¿no? ¿Qué sigue para el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social? Bueno, vamos a continuar con la campaña, vamos a seguir invitando a la sociedad a informarse, vamos a llevar el debate también hacia pues, el Poder Legislativo que pretende restringir derechos mediante toda esta serie de iniciativas. Queremos seguir alimentando, digamos, el ejercicio de la protesta como un derecho fundamental en toda sociedad democrática. Queremos hacer evidente el contexto y la intencionalidad política que subyace en estas iniciativas y queremos también debatir desde los derechos humanos el contenido de las mismas, porque consideramos que es importante que la sociedad esté informada, pero que también los legisladores sepan que estas intenciones pues son altamente restrictivas de los derechos fundamentales y que pues los argumentos técnicos también los tenemos para alimentar un debate público en torno a estas iniciativas y que también en caso de que no sean atendidos, digamos, que el Poder Legislativo opte nuevamente por encerrarse y dar, confeccionar legislaciones al vapor, al margen de la sociedad, de espaldas al debate, pues también acudiremos a las instancias internacionales a seguir haciendo evidente pues el clima de retrocesos en las libertades democráticas en el país. Sí, la campaña es un hashtag y es una invitación, ¿no? Donde cualquier persona puede ocuparlo, puede recuperarlo. Es una iniciativa que espera pues que se escuche, nos da esta idea, que no te apaguen, que no te censuren y que está sustentada en un informe real, con datos reales, no es una especulación que de pronto alguien generó, sino es una intención, es una invitación a la reflexión y también está dirigida también a la sociedad civil para que en la medida de las posibilidades de cada quien, de los recursos que cada quien tiene en su Facebook, en su Twitter, ocupemos un hashtag y ocupemos un espacio de denuncia como lo hemos ocupado otras veces también para defender no solo el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo o el derecho de los defensores de derechos humanos a hacer su trabajo, también el derecho de los ciudadanos que han decidido protestar a salir a la calle, a opinar, a tener una opinión distinta y el derecho a la divergencia, ¿no? Que también es una posibilidad para cualquier sociedad, ¿no? Bueno, en 30 segundos que nos quedan, ¿algún comentario final? Digo, nos quedamos con esta invitación a involucrarnos. ¿Alguna otra cosa que quisiéramos dejar como para la reflexión? Pues invitar, ¿no?, a la sociedad a que estemos pendientes, que revisen el informe, lo pueden revisar en las páginas de las organizaciones que estamos en el frente, en la página de Serapaz, pueden revisarlo, está en la página del PRO, del Centro Victoria, los de Artículo 19, los compañeros de Propuesta Cívica, bueno, en general en el Instituto Mexicano, bueno, todos lo han subido en sus páginas, pueden revisar el informe, analizarlo, entenderlo y también reproducir en la manera que sea posible esta exigencia, esta invitación a la reflexión y a la propuesta. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber participado. Seguramente más adelante seguiremos platicando ya que esta campaña continúa y hay muchos temas que hay que seguir como poniendo a discusión. Muchas gracias a ustedes por habernos visto una semana más aquí en Serapaz en Rompeviento TV. Quédense aquí en Rompeviento porque a continuación viene el programa De este lado con Blanche Petrich. Y bueno, pues gracias y nos vemos la próxima semana.
Thank